Buenas tardes, Javier, y mi saludo también a todos los colegas que se están conectando para escuchar esta disertación que vamos a tratar un tema interesante. Antes de empezar, yo quisiera felicitar a la profesora que acaba de terminar su posición, ¿no? Creo que la educación inclusiva es fundamental, importante y qué bueno, en buena hora que se esté desarrollando en Chiclayo. Eh, Agradecer también a los organizadores de este evento que me han permitido una vez más dirigirme a los lambayecanos y a todos los que están conectando eh, para tratar un tema que yo creo que es importante que se conozca, ¿no? Lo que significa la filosofía de la educación matemática, ¿no? Es el tema que voy a tratar en mi charla, pero la filosofía en sí es un constante cuestionamiento de las cosas, ¿no? Y cuestionar, en este caso, la didáctica de las matemáticas, vamos primero a hacer un recorrido acompañado de algunas preguntas filosóficas y discusión de cómo está la didáctica de la matemática en este momento. Entonces, yo creo que va a haber algunas sorpresas con respecto a lo que comúnmente se piensa de lo que es la didáctica de matemáticas, ¿no? Eso eh, lo percibo siempre que, digamos, he estado en eventos en educación. Bueno, voy a hacer la presentación, voy a compartir la pantalla para empezar. Adelante, profesor. Ya, compartir la pantalla y creo que vamos a verlo en pantalla completa, ¿no? En el fondo se encuentra la ciudad de Punta Arenas, que es la ciudad que se encuentra al sur de Chile, y es una ciudad muy bonita. Ahí ustedes ven al final el estrecho de Magallanes, ¿no? Donde cruzó hace 500 años Fernando de Magallanes por esta zona. Un bonito lugar, así que les invito a conocerlo. Miren, mi presentación va a tener varias partes. Primero vamos a dar un pequeño recorrido, lo que se llama la didáctica, la matemática precientífica, ¿no? Eso espero que se pueda captar bien la idea de esta didáctica, ¿no? Eh, para después abordar lo que hoy día se llama didáctica de la matemática fundamental, que se creó por los años 70, ¿no? Su creador fundamental fue un francés llamado Guy Brusseau, un famoso didáctico de la matemática. Vamos a hablar también de manera bastante rápida, digamos, el enfoque ontosimiótico del conocimiento que se da en este momento en España, y el tercer enfoque, que es la matemática educativa, que es de una escuela mexicana, la socioepistemología, que son las tres corrientes que en este momento están siendo lo más importante en cuanto a investigación. Todo esto apunta, al final de cuentas, a la investigación en didáctica de las matemáticas. ¿Qué cosa es investigar en didáctica de las matemáticas actualmente? Hay tres de estos enfoques principales, lo que yo voy a contar hoy día, con algunas preguntas de carácter filosófico, y finalmente nos vamos a cuestionar y nos vamos a plantear algunas preguntas que trastocan un poco todo esto de la didáctica de las matemáticas, ¿no? La filosofía y la didáctica de la matemática todavía está en construcción, ¿no? No hay todavía un cuerpo de conocimiento tan estructurado, dado que la misma disciplina, la didáctica de la matemática, también está en ese proceso de construcción. No hay un enfoque único, unificado de esto. Hay varios enfoques, ¿no? Y entre ellos he mostrado acá tres que son los más principales, eh, en donde en estos momentos se realiza las investigaciones más importantes con respecto a este tema. Bueno, ¿a qué se llama la didáctica precientífica? Nosotros vamos a iniciar un poco reflexionando el origen de la enseñanza de la matemática. Se remonta hace 3000 años antes de Cristo, en las antiguas culturas de la Mesopotamia.
la forma de enseñar las matemáticas, que era así como se observa ahí en el dibujo, que es ya en la época romana, la estructura de un maestro y sus discípulos, en donde el maestro informa, instruye y el discípulo, dependiendo de la época, por ejemplo, en la época de la Mesopotamia, se elaboraban unas tablillas de barro con un punzón así y hacían sus anotaciones los estudiantes en unas tablillas de barro, que se han encontrado miles de esas tablillas y que están en estudio, ¿no? Pero después en los papiros egipcios, aquí en la época romana teníamos los pergaminos, como se ve en el dibujo, pero siempre la misma estructura, ¿no? Y aquí hay un elemento de reflexión. ¿Qué tanto hemos cambiado hasta este momento? Profesor, estudiante, un lugar físico para hacer el trabajo, digamos, de enseñanza, y es donde el profesor es la autoridad para, digamos, instruir a los estudiantes con su conocimiento, ¿no? Era una educación muy rígida, el alumno no tenía opción de hablar, de opinar, etcétera. Es muy rígido, muy similar incluso hasta el siglo XX, donde la educación era así, ¿no? Muchos profesores antiguos han tenido esa educación, ¿no? Otra de las características de esta didáctica de la matemática precientífica es que el profesor o la profesora sea como un artista, que los elementos importantes para enseñar eran los elementos retóricos de comunicación. El profesor que tenía una excelente comunicación, una especie de un comunicador, era tildado de buen profesor. Yo creo que se está la fecha, ¿no? Y este profesor modela al alumno según su voluntad, o sea, según su perspectiva de disciplina, de trabajo, de la visión que él tenga de lo que es aprender, ¿no? En muchas épocas de la historia ese aprendizaje era con castigo incluso, ¿no? Hasta que ahora ha ido cambiando, ¿no? Otro elemento importante que está dentro de esta matemática precientífica o esta didáctica precientífica es que el contenido de enseñanza tenga que estar en el mismo nivel del desarrollo cognitivo del alumno, ¿no? Por ejemplo, un niño más pequeño, con un material concreto, de acuerdo a su edad, ¿no es cierto? Y nacieron teorías para eso, que venían del ámbito de la psicología, en donde se establece patrones en los cuales el nivel cognitivo del alumno va subiendo desde el nivel concreto hasta el nivel lógico-deductivo, ya a partir de los 12 años, según Jean Piaget, ¿no? Entonces, todo eso es matemática precientífica porque no está fundado en una estructura científica, en un conjunto de verdades científicas. Todo es opinable y todo es a mi parecer, ¿no? Así es la matemática precientífica que se llama, ¿no? Estaba centrado en dos elementos: quién enseña y quién aprende. La matemática precientífica se prioriza los métodos de comunicación, la base del conocimiento del profesor y la profesora. O sea, aquí, si el profesor domina y conoce su tema y tiene buenas capacidades de comunicación, ¿no? Entonces, eso era una buena pedagogía, una buena didáctica para que ocurra el conocimiento. En cuanto al alumno, ¿quién aprende? Los enfoques que hasta ahora, incluso hasta ahora he visto, siguen el enfoque constructivista, donde el estudiante construye el conocimiento, ¿no? Y el conductivismo. También se auxilia de enfoques externos, de disciplinas externas, psicología y ciencias cognitivas. Estoy hablando, miren, que esta didáctica precientífica se ha mantenido evolucionando en el tiempo desde la época 3000 años antes de Cristo, ¿no? Ha transitado por la edad antigua, la edad media, donde era lo mismo: profesor, alumno, conocimiento rígido, ejemplo del profesor, castigo, qué sé yo. Y después viene la época de la Ilustración, la misma situación: profesor, alumno, una sala de clase exactamente igual. Y llega, miren, hasta el siglo XX, en donde aparecen estos enfoques psicologistas y las ciencias cognitivas. Es la misma situación, ¿no?
no se toma en cuenta el contenido de ser enseñado. Ese es un elemento que ahora sí se toma en cuenta con la didáctica actual, pero en esa época basta que el contenido esté pensado al nivel cognitivo del alumno, suficiente, ¿no? Y se iba de acuerdo digamos, al proceso evolutivo de su cognición. Eso es lo que uno también escucha de los maestros hasta el día de hoy, ¿no? Entonces se convierte todo esto en una especie de discusión, de reflexión, ¿no? Pero sin ninguna base científica, ¿no? Ahí quiero yo siempre acotar la base científica, porque eso es lo que se propusieron los franceses en los años 70. Darle a todo esto una base científica. Se comienza a trabajar en función de los logros de objetivos, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos los que ya hemos hecho clases años atrás. No había ese tema de las competencias, que es lo que hay ahora, ¿no? Las taxonomías y propuestas psicocognitivas. Aparece Jean Piaget, aparece Lev Vygotsky, un ruso de los principios del siglo XX, con su teoría socio-histórico ninguno de estos son matemáticos en sí. Son muchos de ellos son psicólogos. Broussais, Vygotsky, Brunner, el aprendizaje significativo de Daniel Ausenberg y muchos otros, ¿no? Muchos otros. Y estamos hablando en una época más o menos a los años 40, 50 y a lo más 60. ¿No? La taxonomía de Bloom también aparece por ahí, ¿no? Y se trabaja por objetivos. Esa es lo que se llama la didáctica de la matemática precientífica, aquella que no es una ciencia todavía, aquella que se auxilia de otros elementos para entender de manera conductivista y constructivista el aprendizaje de los estudiantes, y se auxilia de la psicología. Aquí lo vamos a mencionar incluso, en qué se convierte en esos años la matemática precientífica. Desde este saber empírico y digamos reflexivo se transita hacia un saber técnico también, ¿no? Pero se transita a través de un conjunto de saberes normativos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de recursos técnicos para llevar a cabo su enseñanza. Entonces, la formación de los maestros empieza a tener esta connotación por esos años. Y yo creo que hasta la fecha a veces continúa, ¿no? Centrado en el alumno, aprendizaje significativo de Ausenberg es muy importante. Centrado en el profesor y su formación docente. Por ejemplo, opiniones que se dicen: el profesor necesita una buena formación matemática, qué sé yo, está dentro de esta línea. O hay que enseñar la matemática a través de historia, qué sé yo, está dentro de esta línea. Ya vamos a ver que la historia de la matemática también tuvo una importancia en esas épocas, ahora ya no. ¿Cómo influye sus preconceptos y errores conceptuales en el aprendizaje de los alumnos? Ese era el tema de investigación en esa época, ¿no? ¿Cuál es la idea o el conocimiento que tiene el mismo profesor de su propia materia y de sus estudiantes? Muchos trabajos de investigación de esas épocas se llaman los preconceptos y errores conceptuales que incluso a veces el maestro tiene y enseña así. El uso de la psicología educativa, todo esto didáctica precientífica, historia de las matemáticas, que ya comenté, ¿no? Como un recurso didáctico para motivar al alumno. Eso está muy reflexionado ya hace muchas décadas atrás. La epistemología de la matemática también nace por los años 60 como una digamos, rama de la filosofía que se encarga de filosofar sobre el trabajo matemático en sí. Esto aparece en esas épocas, la pedagogía, la sociología y bueno, varias áreas anexas. Siempre era dependiente de otras disciplinas. Eso más o menos hasta los años 60. ¿Qué pasó a partir de los años 60? O sea, ya 70.
se empezó a pensar de que toda esta problemática de enseñanza-aprendizaje debería convertirse en un cuerpo de conocimiento de carácter científico, ¿no? Que tenga principios, que ya se deje de lado las opiniones, ¿no? Y todo lo que uno pueda discutir, y ahora sean principios científicos. Hasta el día de hoy no se ha logrado ese ideal, ¿no? Pero sí hay escuelas, hay enfoques que tienden a esa, digamos, característica, ¿no? De tal forma que hoy en día, todas estas tres escuelas que les voy a contar se autodefinen como un conocimiento científico social, con características científicas, en donde la opinión, los pareceres o lo que dijo tal matemático o tal pedagogo no tienen mayor relevancia. Lo que tiene relevancia son los hechos, las verdades, ¿no? Las evidencias, como se llama en ciencia, ¿no? Entonces, a ver, voy a empezar a contar de esta didáctica que se llama la didáctica fundamental, porque en realidad Guy Rousseau fundó una escuela, una muy famosa escuela francesa de la didáctica en los años 70, en donde con esta idea de hacerlo más científico, y que a raíz de esta didáctica fundamental nacieron los otros dos enfoques que voy a ir a contar, ¿no? Pero vamos a ver de qué se trata esto que Guy Rousseau llamó teoría de situaciones didácticas, ¿ya? Es una teoría de enseñanza que busca condiciones para una génesis artificial de los conocimientos matemáticos. Ya se centra un poco en el conocimiento matemático enseñado, bajo la hipótesis de que los mismos no se construyen de manera espontánea. O sea, se piensa que el aprendizaje no viene de manera natural, digamos, sola, o que el alumno lo puede construir pensando, reflexionando, no, sino que tiene que estar provocado por algo, por una situación que el profesor planifica de manera artificial para producir en él lo que los didácticos llaman una situación adidáctica. Lo vamos a ir definiendo para que ustedes vean algunos términos de esta teoría, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se llama situación didáctica para ellos? Es una situación construida intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber matemático. Esto es pura teoría, o sea, el aterrizaje de todas estas cosas ya se ve en las tesis digamos, de posgrado, de pregrado de los estudiantes, ¿no? Pero ellos tienen que primero empaparse de esta teoría que ya está establecida, y después pueden usarlo en cualquier, digamos, centro educativo y en cualquier lugar, ¿no? Entonces, se construye una situación intencionalmente, con el fin de adquirir, con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber matemático. Esa es una situación didáctica. Y pueden haber muchas situaciones didácticas para enseñar un solo concepto, ¿no? Todo eso está pensado acá. ¿Qué es una situación adidáctica? Momento en que el alumno se enfrenta al problema en base a su conocimiento, sin intervención del profesor. En el momento en que el profesor le da una tarea al alumno, entonces el alumno reacciona ante esa tarea, ¿no? Y él enfrenta el problema en base a su propio conocimiento, su propia experiencia, sin que el profesor intervenga. O sea, trata aquí en el fondo, digamos, de convertirlo en un pequeño matemático. Porque un matemático hace eso. Mira un problema y empieza a razonar y pensar, y de acuerdo a su conocimiento, su experiencia, empieza a resolver. Solo. O sea, no hay ayuda, nada. Así, esa es una situación adidáctica. Pero que después, en el transcurso de la investigación, podría, digamos, viendo de que se acuña también el concepto de variedad didáctica, estudio de los significados de los conceptos matemáticos a partir de una variedad de situaciones
didácticas, lo que acabamos de mencionar en un instante, ¿no? Hace un instante. O sea, se empieza a reflexionar sobre los significados, porque al haber un concepto donde se puede establecer varias situaciones didácticas, entonces se establece que pueden haber también distintos significados que el alumno a veces tiene. Por lo tanto, ahí se establece una variedad didáctica, ¿no? Y hay otros términos, ingeniería didáctica también es un término que se utiliza acá, pero yo quiero hablar de esto que también es un término dentro de esta teoría, que se llama la teoría de campos conceptuales. Aquí entra la parte psicológica. La teoría de situaciones didácticas no está excepta del constructivismo, de Piaget y de lo cognitivo. Internet, ¿no? Y va a encontrar literatura, artículos de investigación muy interesante, se llama teoría de campos conceptuales, que es parte de esta teoría de situaciones didácticas. Otro concepto que se acuñó también por esos años fue la de transposición didáctica, ¿no? Acuñado por el francés también, Yves Chavalek. Bueno, esto en base al hecho de que estos didactas matemáticos, que ellos le llaman saber sabio, el conocimiento que tiene un matemático en su cabeza. Ese es el conocimiento sabio. Y diferencian lo que significa ese conocimiento transformado como un objeto de aprendizaje. Como un objeto de aprendizaje. Entonces tiene que trastocar el conocimiento matemático para poderlo lograr de que ese conocimiento se convierta en un objeto de aprendizaje, ¿no? Lo que no está claro es el propósito. Ahí viene una pregunta filosófica, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué quiero que el alumno resuelva un problema artificial, muchas veces no de su entorno, no de su cotidiano, no de su funcionalidad cotidiana, y lo hacemos pensar y razonar, ¿no? Eso no está acá. Aquí simplemente es querer que el conocimiento matemático se transforme en algo que sea digerible para el alumno. Entonces, para eso, el profesor de matemática tiene que tener un buen conocimiento de lo que es la matemática. La concepción que él tenga como matemática es fundamental, ¿no? El objetivo fundamental de la didáctica, entonces, ¿en qué se convierte? Se convierte ya en esta didáctica ya más científica, definir un conocimiento matemático mediante una situación, de modo que se produzcan situaciones didácticas en el alumno. Ese es en esencia el juego de las situaciones didácticas, ¿no? Esa es la parte teorizante de este proceso. Se crea la teoría de situaciones didácticas de la matemática escolar. La matemática escolar se llama así a todas las matemáticas que uno tiene en los libros, en los papers, en las clases de matemática. Todo eso es un discurso matemático escolar. Eso es lo que a nosotros nos entrega el maestro, el matemático, ¿no? Todo. Eso es lo que le llaman acá el discurso matemático, el conocimiento matemático, ¿no? Entonces, escolar, en donde se modeliza a partir de una situación. Luego es posible definir el aprender de un conocimiento matemático. Miren lo profundo que dice acá, ¿no? Modelizar a partir de una situación para luego definir el aprender de un conocimiento matemático. Por lo tanto, nace por primera vez una epistemología del aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Eso que no estaba en la precientífica para nada, ¿no? La didáctica, la matemática, se abre la posibilidad ahora de estudiar el sujeto, o sea, el alumno, alumna, que está aprendiendo el interior de su actividad, ¿no? Eso que no estaba en la didáctica precientífica ahora recobra importancia. Y además,
surge lo que le decía hace un instante, la epistemología del aprendizaje como un objeto primario de la investigación en didáctica de la matemática. Aquí lo he querido subrayar porque es la esencia de lo que hoy se conoce como investigación en didáctica de la matemática. Es una filosofía, una parte de la filosofía, epistemología del aprendizaje, ¿no? No existía eso. Lo que existía en la didáctica precientífica era una epistemología de la matemática, del conocimiento matemático, pero no del aprendizaje de las matemáticas. Entonces, nace para esto un enfoque antropológico, Libet Chavelec, el que acuñó la palabra de transposición didáctica, en donde hace intervenir en esa situación didáctica los elementos que no estaban vistos en ese momento, que era el ser humano, las sociedades humanas, el entorno, aprendiendo y enseñando matemática, y convierte esto en una trilogía, miren, en donde acá tenemos el saber matemático, los campos conceptuales, la teoría de situaciones didácticas y la transposición didáctica, interactuando con el objetivo de establecer una epistemología del aprendizaje de las matemáticas. Eso es lo que se llama didáctica de las matemáticas. Ahora, ¿no? Como ustedes pueden observar, ¿no? Y ahí hay una pregunta filosófica, ¿qué tiene que ver con, o sea, esto ayudará para el mejor aprendizaje de los estudiantes? Son preguntas que se les podemos hacer a cualquier profesor que es especialista en estos temas, ¿no? Didáctica de las matemáticas, ¿no? O es una teorización simplemente del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas filosóficas acá, ¿no? Hay otra cosa que también quiero, antes que se me olvide, en este tema de que el aprendizaje de las matemáticas se ve como también inmerso dentro de una sociedad humana, se habla de un concepto que se llama contrato didáctico. El contrato didáctico que muchas veces está implícito en el trabajo docente y de la transposición didáctica, que tiene que ver con los elementos que conllevan a esos dos personajes a ponerse, uno como enseñante y el otro como aprendiz, que es la escuela. Significa, muchas veces la escuela tiene normas, tiene principios, la misma escuela, que tiene que sujetarse tanto el maestro y el alumno. Hay un contacto didáctico grande ahí, pero también hay un contacto didáctico entre el profesor y el alumno, donde el alumno tiene que, obligadamente, está ahí para aprender y el profesor para enseñar. Hay un contacto didáctico implícito. Entonces, todas esas cosas se analizan en este enfoque antropológico de la didáctica de la matemática. Esta es la didáctica fundamental. Todos los que se quieren especializar en didáctica de las matemáticas ahora tienen que hacer un curso de teoría de situaciones didácticas. Ahora, voy a pasar al siguiente enfoque. El profesor Juan Godino, muy conocido, lo pueden ver ustedes por internet, de la Universidad de Granada, fue un alumno de Guy Brosseau. Fue un alumno. O sea, yo tuve la suerte también de cuando estuve estudiando en España, hacer un curso de didáctica de la matemática doctoral con una alumna de Guy Brosseau. Y justamente él me hizo un curso completo de situaciones didácticas, completo, o sea, solamente de eso, ¿no? Y ahí pude ver, yo soy un matemático, ¿no? En ese momento para mí ese enfoque era pero tan abstracto como las mismas matemáticas. Y la pregunta que siempre uno se hace como aprendiz cuando uno está enfrentado en estos cursos: ¿y esto para qué sirve? ¿Esto para qué me ayuda para que el alumno aprenda mejor? ¿No? Eso es lo que dirían las personas que están en la didáctica precientífica, ¿no? Entonces, son preguntas de reflexión que ya entran al ámbito de la filosofía, ¿no? Este enfoque es un enfoque, el profesor Godino profundizó mucho más esta teoría y empezó a hacer su propia teoría, un marco teórico amplio. Fíjense lo que él hizo y que le ha dado excelentes resultados, ¿no? Ha hecho una escuela en Latinoamérica, muchos maestros, profesores universitarios, incluso de muchos países de Latinoamérica, se van a estudiar a la Universidad de Granada
para empaparse de esta escuela, ¿no? O se van a Francia también, a la escuela francesa, y regresan a los países para usar y hacer investigación ya con la realidad de sus países, ¿no? Entonces, le decía que el enfoque ontosemiótico combina bien la semiótica con la ontología. Son dos conceptos filosóficos, ¿no? Y con un marco teórico amplio que organiza, unifica y clarifica nociones de otras teorías, de otros enfoques, ¿no? No solamente de la misma situación didáctica, sino también tenemos el psicologismo, por ejemplo, el constructivismo, varias teorías que también tratan este tema de la enseñanza, ¿no? Esto se hace con el fin de describir e investigar de forma holística. La forma holística quiere decir que es una posición metodológica y epistemológica que postula como los sistemas y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no a través de las partes que lo componen. O sea, el profesor Godino lo que quería es establecer un cuerpo teórico donde se tome en cuenta todas estas teorías, estos enfoques, estos modelos y unificarlo. Eso fue su filosofía al final de unificación. Se llama el enfoque ontosemiótico. En el Perú hay varios profesores, digamos, formados por Juan Godino y que trabajan en Lima. Los procesos de aprender y enseñar matemáticas, ¿no? A ver, ¿esto cuándo se formó más o menos? Más o menos la teoría fue por los años 80, pero ya en los años 90 el profesor Godino ya todo esto formó un grupo de investigación, ¿no? Con sede en la universidad donde él trabaja, inició un desarrollo en un marco teórico que va a integrar todos estos modelos existentes usados para investigar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Fue un personaje muy visionario con respecto a esto, y vamos a seguir contando, miren, del enfoque ontosemiótico. Una de las aportaciones más importantes de este enfoque ha sido el poder organizar, unificar y clarificar nociones y términos en múltiples teorías y modelos, definiendo una ontología de los objetos que permite entender. Entonces, miren, este aporte de esta escuela va a permitir de que se reflexione filosóficamente sobre la ontología de los objetos matemáticos, ¿no? Una suerte de clasificarlos con el objetivo para el aprendizaje, no desde el punto de vista de un filósofo de la matemática o de un matemático, no, sino con la idea de que eso sea un objeto de aprendizaje. Entonces, elaboró distintos componentes de su teoría, que lo voy a ir mencionando. Cada uno de estas componentes son líneas de investigación, ya lo van a ver en su página que voy a mostrar. Son líneas de investigación amplias con tesis de posgrado, de doctorado, de maestría. En cada una de estas líneas, ¿no? de este enfoque, por ejemplo, ellos trabajan sobre análisis de tipo de problemas y sistema de prácticas operativas y discursivas. ¿Dan cuenta? Ya no es ese hecho de decir, mira, para mí me parece que este problema está de acuerdo al alumno, hay que hacerlo práctico, más sencillo, que sería una opinión personal, ¿no? El otro profesor dirá, no, mis alumnos son mejores, qué sé yo, le doy otro tipo de problema, y así uno puede discutir y pasarse discutiendo toda la vida, ¿no? Entonces, estos señores, al querer transformarlo en un cuerpo científico, tienen que analizar los tipos de problemas, ¿no? La situación, los sistemas de prácticas operativas y discursivas en la solución de los problemas. Dígase de paso, todo esto, desde Guy Brousseau, se centra en el hecho fundamental que para aprender la matemática hay que resolver problemas. Todo se centra en la solución de problemas matemáticos. La pregunta filosófica sería, ¿para qué? ¿Va a ser el alumno un matemático en el futuro? ¿Va a ser un ingeniero? ¿O va a ser un ciudadano? ¿Para qué le sirve a un ciudadano saber toda esta matemática? Entonces, definiciones de configuración de objetos y procesos matemáticos usados en la práctica matemática. Aquí yo voy a presentar un ejemplo concreto
de cómo configura un objeto matemático. Hay que saber mucha matemática para esto. Ya lo van a ver. Análisis de las trayectorias, interacciones didácticas a partir de objetos y procesos. Identificación de normas y metanormas que influyen en los roles e interacciones didácticas. Todas estas son líneas de investigación puntuales, ¿no? Valoración de la idoneidad didáctica como criterio de adecuación y pertinencia de todos los componentes anteriores. Analiza todo lo anterior. Todo esto, miren, voy a mostrar acá la página donde ustedes pueden encontrar, digamos, la descripción completa de lo que acabo de mencionar, del enfoque entosemiótico del conocimiento y de la instrucción matemática, le llama, porque ahora también se han abierto al área de la formación de profesores con este enfoque. Ustedes, como ustedes ven acá, las dimensiones normativas, todo está establecido acá en esta página, y van a encontrar ustedes las áreas. Se han dividido: formación de profesores, estadística y probabilidad, ¿verdad? En este enfoque es un tema muy desarrollado, muy avanzado. En ese tema, la profesora que es, digamos, la Nanmen Wang, como digamos, número uno de ese tema, es la profesora Batanero, ¿no? La profesora Batanero, también de la Universidad de Granada, y ella trabaja en lo que es estadística probabilidad, ¿no? Y miren, una didáctica con este enfoque, específica del álgebra, específica de la aritmética, específica del cálculo, específica de la geometría, ¿no? Y otros temas que puede ser el azar, puede ser los números. En los cursos de didáctica de las matemáticas de pregrado se llevan cursos de didáctica en cada una de estas cosas, donde el maestro que instruye ahí empieza a analizar, ¿no?, las situaciones didácticas, este enfoque también lo empieza a desarrollar, y también empieza a reflexionar sobre los errores que los estudiantes generalmente cometen al aprender estos conceptos. Eso es una cosa del primer curso de didáctica. Un ejemplo, miren, aquí les muestro un pequeño ejemplo, en donde cómo bajo el enfoque ontosemiótico se va analizando un concepto, el concepto de grupo, que ustedes lo conocen, el concepto abstracto de grupo. Como ustedes pueden ver, la forma estructurada que estos investigadores realizan, lo hacen muy cercano a la historia de las matemáticas, ¿no? Entonces el maestro debe conocer estas cosas a fondo, así como está ahí, para poder estructurar todo este diagrama que está aquí. Si no conoce, no lo va a poder hacer, no va a poder entrar a esta línea de investigación de la didáctica de la matemática. Entonces, esto está más allá de lo que en la práctica el maestro va a enseñar en sala de clase, obviamente. ¿Por qué es necesario una formación así para un futuro maestro? Bueno, para el caso de los grupos es obvio que tiene que llegar, miren acá, y aquí aparece, a ver dónde está, teoría de Galois. Teoría de Galois, acá está. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el maestro tiene que saber que la teoría de Galois, que fue inventada a mediados del siglo XIX, fue fundamental para resolver los problemas, los grandes problemas de la antigüedad, los problemas de trisección de ángulos, de duplicación del cubo, de la cuadratura del círculo. O sea, son problemas que se vienen arrastrando 300, 400 años antes de Cristo. Entonces fueron resueltos a fines del siglo XIX, y es un conocimiento que cualquier alumno de enseñanza media le podría hacer a un profesor, ¿no? Si el profesor no tiene una idea de cómo se solucionó ese problema de la antigüedad, ¿qué le va a responder? Entonces, y mucho menos analizar el concepto de grupo así como lo vemos acá, ¿no? Hay que conocer mucha historia de las matemáticas, pero ahí quiero hacer un paréntesis, ¿no? La historia de las matemáticas es como su nombre lo dice, ¿no? No es la historia de los personajes que hicieron la matemática, es de la disciplina matemática. Y por lo tanto, entender, estudiar la historia de la matemática significa hacer matemática. En cada época, desde la época de los egipcios, babilónicos, hasta el siglo XX, cómo se fue desarrollando y gestando los conceptos matemáticos, haciendo matemáticas, haciendo cálculos, haciendo con lápiz y papel, así,
con problemas, con ejercicios. Eso es historia de la matemática. Entonces, con esa visión puede llegar a poder estructurar esto, ¿no? Esto que ustedes ven acá, este es ya una conclusión de un trabajo de investigación de los profesores Sepúlveda Delgado, Suárez Aguilar y Roberto Pino Pan, que es un profesor que trabaja en la Universidad de los Lagos. Los dos anteriores son colombianos y que son especialistas en didácticas matemáticas en este enfoque de en ontosimiótico de la matemática. O sea, está muy desarrollado este tema, como les decía, el que quiere dedicarse a esto, termina su pedagogía, su licenciatura de educación y se va, coge su maletín y se va a Granada, y los profesores son muy, muy asequibles, hay becas y todo, o sea, es cuestión nomás de decisión. En este momento, muchos estudiantes latinoamericanos se han graduado en esta escuela, regresan a la universidad y ahí forman su escuela, bajo este enfoque. Bajo esta concepción empiezan a investigar ya con la realidad, en este caso Lambayeque, Chiclayo, no sé, empiezan ya a desarrollar trabajos publicables en investigación en revistas de nivel, porque ya ustedes vienen con el profesor Godino, ya vienen con la gente que está trabajando con ellos se publica y con ellos se va potenciando la investigación. Así se trabaja en este momento, ¿no? La investigación no es local, ni siquiera en didáctica es local, es universal prácticamente ahora de investigación. A ver, ahora voy a hablar del otro enfoque. El enfoque que también sucede lo mismo, en que muchos profesores, si les gusta este enfoque de la matemática educativa, cogen su maletín y se van a México. La escuela mexicana tiene un centro de investigación llamado CIBESTAP. Es un centro que alberga diferentes áreas del conocimiento, matemática, física, de todo, y ya también tiene un departamento de matemática educativa, donde se investiga sobre esto mismo, pero con un enfoque distinto, un enfoque desde Latinoamérica. Aquí en este enfoque hay una crítica muy fuerte en cuanto a que todo este conocimiento que he contado, de Granada, de Francia, es un conocimiento que está alejado de la realidad latinoamericana. Entonces ellos han acuñado y han hecho un área de investigación muy desarrollada también, que se llama la socioepistemología. La socioepistemología. Hablan del discurso matemático escolar, que ya le he mencionado, que es todo lo que nosotros recibimos de Occidente, la matemática que hemos aprendido nosotros, la de Euclides, la de Newton, las derivadas y todo lo que ustedes han estudiado hoy viene de Occidente, ¿no? Eso es una realidad. Y aún más, la matemática es hegemónica, como escuché ayer, esa es una realidad. Es una realidad, es así. Y todo el mundo está caminando así, sobre todo ahora que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, aquí estos señores hacen la siguiente problematización. La matemática como cuerpo de conocimiento, el saber sabio, como llamaban los franceses, y lo cotidiano. Son dos epistemologías distintas, dice estos señores. Sin embargo, no lo tomamos en cuenta a la hora de enseñar las matemáticas. El discurso matemático escolar provoca tres fenómenos: la adherencia, la exclusión y la opacidad. ¿Qué significa esto? Para darles una idea así rápida, ¿no? La adherencia significa todo este comportamiento que nosotros tenemos como profesores, como investigadores, como académicos, de adherir a las escuelas europeas, las escuelas francesa, inglesa, Estados Unidos, ¿no? Los papers de investigación, ojalá publiquemos en inglés, ¿no? Poca importancia le damos a los papers en español o de revistas que son, digamos, locales, que no tienen impacto. Nadie quiere publicar ahí, sino en revistas de alto impacto. Entonces es una adherencia, pero viene desde afuera, ¿no? ¿Qué genera eso? Genera que nosotros en Latinoamérica estemos excluidos del desarrollo científico, o desarrollo matemático en este caso, ¿no? Ahí hago un paréntesis, yo discuto esa, o sea, yo no creo eso, pero yo les hablo lo que estos señores, digamos, incluso en sus artículos de investigación y todo lo dicen, ¿no?
estamos excluidos de ese mundo hegemónico occidental, ¿no? Y la opacidad significa el hecho de que la matemática que nos entregan, ¿ya?, es una matemática descontextualizada, ahistórica, atemporal. Por lo tanto, genera una opacidad en el sentido de no generar entendimiento, aprendizaje de ese contenido. Entonces, esos tres elementos son muy estudiados en esta corriente, y que por lo tanto requiere una construcción, ¿no? Ellos concluyen una conclusión de un marco de referencia que conlleve al rediseño del discurso matemático escolar. El rediseño, ya no escribir los textos o la enseñanza como se ve en los libros, o como uno siempre lo hace en sus salas de clase, sino que tengamos un marco de referencia distinto con nuestra realidad como latinoamericanos, ¿no? Esa es la escuela mexicana. El rediseño del discurso matemático escolar, ¿ya?, tiene que contener dentro de su filosofía el uso del conocimiento matemático en las comunidades. Ellos ven que el conocimiento matemático es un conocimiento social, una construcción social. Y como sociedad transitamos en la escuela, en el trabajo, en la ciudad. O sea, tiene que tener esas componentes en el aprendizaje del niño. O sea, ya un poco que lo está aterrizando ahora a cómo él como ciudadano va, digamos, a comportarse en la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la esencia de ese cambio, de ese rediseño del discurso matemático escolar? ¿Bajo qué lineamiento central quieren hacer ese rediseño? Ellos dicen que esta construcción social del conocimiento, porque siempre lo ven, de que el hecho de que, por decir Newton hizo la teoría de gravitación en un contexto histórico, social, y bajo sus necesidades y perspectivas particulares, ¿no? Es muy distinto que ese conocimiento ahora lo enseñemos a un niño, a un joven del siglo XX, que tiene otro contexto, otras necesidades, otras preocupaciones. No es lo mismo el sentimiento que tenía Newton en esa época con el sentimiento que pueda tener o generar el niño ahora. Sin embargo, lo que nosotros hacemos como maestros es enseñarle exactamente igual como lo hacía Newton, Lane y todos los matemáticos anteriores a nosotros. No tenemos en cuenta de que la matemática es una construcción social. Entonces, ¿cuál es lo central acá? Para ellos, en la enseñanza de las matemáticas es una matemática funcional, una matemática que sea útil para el transitar del joven en la escuela, en el trabajo, en la ciudad, y reenfocarlo a lo funcional. Una concepción bastante interesante, ¿no? Se cuestiona la formación de profesores. Bueno, eso ya hay mucho que decir ahí, ¿no? Se cuestiona el bajo nivel matemático, el bajo nivel, digamos, pedagógico, ¿no? Y se vuelve a la didáctica precientífica, donde el profesor es simplemente el maestro, el buen orador, el que le gusta enseñar y que todo el mundo entiende, que a esa didáctica se tiende siempre, ¿no? Entonces ellos también cuestionan por qué, porque en ese transitar digamos, de enseñar la matemática, lo hacen siempre con ese mismo discurso matemático escolar tradicional, que viene de Occidente, ¿no? Donde ya está estructurado y formalizado, y nosotros no podemos cambiar nada, porque la matemática en sí es hegemónica, esa es una verdad. Y eso no lo digo yo, es la realidad. Y eso para cambiarlo, pues, no. A ver, el discurso matemático escolar, miren, tiene estas características, miren. Hay un carácter hegemónico en cuanto al conocimiento matemático en sí, lo que acabamos de decir, ¿no? Viene de Occidente, los textos, los libros, cualquier manual que ustedes tengan de enseñanza básica o primaria hasta la secundaria, universidad, es un carácter totalmente hegemónico, verso lo cotidiano, que es plural y tiene una epistemología diferente.
se encuentra en conflicto ahí, que nosotros tenemos que emparejar la cancha, como se dice deportivamente, ¿no? También el carácter utilitario del conocimiento va versus el carácter funcional. O sea, nosotros, por ejemplo, decimos, la matemática se aplica a la física, se aplica a la economía, se aplica a la medicina. Es el carácter utilitario, ¿no? Sin pensar que el joven, ¿qué le interesa que se aplique a la medicina? A él le interesa cómo le va a funcionar en su quehacer, en su cotidiano, cómo lo va a formar como futuro ciudadano con valores, con principios, con cultura, ¿no? Esa funcionalidad de las matemáticas no se hace, por eso está ahí en conflicto, ¿no? El discurso matemático escolar con ese utilitarismo, inmediatismo que también que tenemos nosotros, ¿no? De querer aplicar las cosas rápido, y si está aplicado tiene más interés, tendrá interés para el niño que quiere ser un ingeniero, o quiere ser un médico, no sé, pero una persona común y corriente, ¿no? Le va a interesar su vida como ciudadano, ¿no? Y ese es uno de los propósitos de la educación. La concepción de la matemática es un conocimiento acabado, claro. Nosotros decimos el teorema de Pitágoras es universal, atemporal, de aquí a 5.000, 20.000 años sigue siendo el teorema de Pitágoras, es un conocimiento acabado. Eso es cierto para el matemático, para el mundo matemático, ¿no? Pero eso no es necesariamente así cuando ese conocimiento se lo transmite a un alumno bajo un propósito educativo, porque los usos, la pluralidad epistemológica es diferente, distinta, diversa en cada situación. No es acabado el conocimiento cuando uno enseña, o sea, eso lamentablemente no se percibe digamos, en la enseñanza de las matemáticas, ¿no? ¿Cómo yo puedo, por decir, el mismo teorema de Pitágoras, que es acabado y todo lo que uno diga, pero sucede que los usos que se pueda dar en lo cotidiano es muy diverso, muy distinto, no es tan acabado, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero usar el teorema de Pitágoras en una esfera? En una esfera no se va a cumplir. ¿Se dan cuenta? Los usos o un objeto, digamos, real, ya no se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, eso de ahí es marco de reflexión para rediseñar este conocimiento matemático escolar, ¿no? Falta de marco de referencia versus la transferibilidad del conocimiento claro. Los marcos de referencia, la falta de marco de referencia es producto de cómo está estructurada la matemática. O sea, en qué sentido, una clase de trigonometría, por decir, de enseñanza media, ¿no? Pongo el triángulo, defino las funciones trigonométricas y empiezo a calcular seno, coseno, listo. De identidades trigonométricas, ningún marco de referencia del cotidiano del alumno, ningún marco de referencia en cuanto a reinterpretar esos conceptos que están ahí de acuerdo al cotidiano del estudiante, o pensando en la formación ciudadana del estudiante, ¿no? Bajo de qué forma ese conocimiento va a servir para formar a un ciudadano. Nada de eso existe, ¿no? Entonces, ellos cuestionan todo esto, ¿no? La atomización de los conceptos matemáticos versus la inclusión de las prácticas sociales, es otra cosa, ¿no? La misma estructura del conocimiento matemático está atomizada, o sea, uno dice el teorema de Pitágoras y empieza a hablar qué cosa es el triángulo, qué cosa es el segmento, la longitud del segmento, o sea, empieza a atomizar los conceptos hasta el más básico, hasta llegar a un punto, miren, que no sabemos qué cosa es. Miren, por eso Bertrand Russell decía, matemático es aquella persona que muchas veces hace cosas que no sabe qué cosa es. ¿Por qué? Porque en la misma geometría, si atomizamos el conocimiento, vamos a llegar al punto, la recta y el plano, que son objetos no definibles en la matemática. No definibles, nadie sabe qué es. Ese ya es un tema de la filosofía de la matemática. Entonces, enseñamos una matemática así y de nuevo lo comparamos, hacemos un conflicto con la inclusión de las prácticas sociales.
la inclusión. O sea, por ejemplo, el mismo tema que, digamos, disertó la profesora anterior, de la inclusión social, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está en el trabajo de un profesor, en la formación digamos, de un ciudadano a través de la matemática? ¿No? Las prácticas sociales son inclusivas. Nosotros somos solidarios, tenemos cierta responsabilidad, tenemos derechos y también deberes, ¿no? Todas estas prácticas sociales son muy complejas, mientras damos una materia, un conocimiento atomizado, hegemónico, ¿no? Rígido. ¿Por qué? Porque así es la matemática, así lo ven los matemáticos, así trabajan los matemáticos, pero un matemático no es un profesor de matemática. Eso que quede bastante claro, porque a veces se confunde, ¿no? No es un profesor, un matemático, ¿no? Podría ejercer de docente, es diferente, ¿no? Como un médico también puede ejercer de docente, un ingeniero puede ejercer de docente, pero no es un profesional de la pedagogía, porque un profesional de la pedagogía conoce todas estas cosas que estamos contando ahora, ¿no? ¿No? Y problematiza y reflexiona, está en constante reflexión. Si bien es cierto, quizá estas cosas en sí no ayuden en la práctica docente en aula, pero sí va a ayudar para su reflexión como maestros. Va a entender con más profundidad la complejidad que tiene la enseñanza de su disciplina. Entonces, como conclusión, el discurso matemático escolar y la construcción social del conocimiento matemático nos permite no solo criticar este discurso de las matemáticas, ¿no? Hegemónico, atomizado, descontextualizado, sino que ahora en torno a las posibilidades, significado, argumentaciones y procedimientos que produce, sino también propone elementos ahora de cambio, de movilidad, de rediseño, cambiar, trastocar el conocimiento matemático, como dicen los mexicanos, ¿no? Entonces hay toda una línea de investigación, diversas líneas de investigación acá, que trabajan ellos en su centro de investigación, ¿no? Que la exclusión, eso que yo les decía, que nosotros, de la forma como se nos presenta este discurso matemático escolar, crea una exclusión con respecto a nuestra realidad, ¿no? Producto, mire, dice ahí violencia simbólica. ¿Cuándo hay violencia simbólica? De acuerdo a este enfoque, ¿no? Cuando nosotros le decimos a los alumnos, por decir, un conjunto se escribe con mayúscula y un elemento con minúscula. ¿Por qué? Esa violencia simbólica. Porque somos convencionales en la materia. Porque hay una convención en que nosotros como, digamos, alumnos no hemos participado. No hemos decidido que sea así. Son otras personas, los matemáticos en general, quienes nos imponen una violencia simbólica, según esta conclusión, ¿no? Porque la verdad que lo que es la simbología tiene un proceso histórico que se lo podría contar en otra ocasión, ¿no? Pero eso es lo que se dice acá, que hay una violencia simbólica, una única argumentación, claro, porque el profesor, si quiere enseñar teoría de Pitágoras, ¿qué es lo que hace? Hace un triángulo rectángulo y empieza, y no lo hace de otra forma, única argumentación, ¿no? Y el significado y los procedimientos algorítmicos en la enseñanza están centrados en el objeto matemático, en este caso un triángulo. Están centrados en el objeto matemático, en el cubo, en el cuadrado, en la ecuación de segundo grado, ¿no? Cuando se está olvidando que está enseñando, está transmitiendo a seres humanos que van a ser educados. No está pensando que acá es una escuela de talento para futuros matemáticos, ¿no? Entonces se genera una exclusión. Y eso lo produce el discurso matemático escolar que nosotros tenemos en todos los textos, los libros de enseñanza. Entonces se produce acá, miren, por un lado la matemática, que tendríamos que verlo como una expresión de pluralidad epistemológica, o sea, distintas dimensiones ya en la enseñanza, y lo matemático que tiene que ver con lo vivencial es fundamental. Si no hay vivencias, el aprendizaje es bastante débil, ¿no? Lo vivencial. Entonces ahí hay otra,
digamos, conclusión, y la opacidad es la invisibilidad de lo matemático, de esta parte de lo vivencial, en el discurso matemático escolar. No, nos genera opacidad porque nosotros no lo conectamos con los usos, la funcionalidad que tiene el niño en el uso de las matemáticas, en su vida diaria, en su transitar, en su formación para un futuro ciudadano. Bueno, más o menos les he dado un resumen de estas 3 escuelas y faltaría simplemente hacernos algunas preguntas, ¿no? Que yo lo voy a ir nombrando rápidamente ya por el tiempo, yo creo que como reflexión para que quede, porque la filosofía en realidad problematiza, ¿no? La filosofía no se casa con ninguna de estas escuelas, sino que quiere ir más allá. Por ejemplo, todas estas escuelas dicen que la didáctica es una ciencia social, ¿no? Entonces es una pregunta filosófica. ¿Qué será la didáctica de la matemática una ciencia? ¿No? Va a depender mucho de la concepción de ciencia que tengamos. Por lo menos no es una ciencia dura, exacta, ¿no? Porque una ciencia dura, exacta, como la matemática, la física, tiene leyes, principios universales, atemporales. De acá no, acá hay enfoques, ¿no? En la ciencia matemática no existe que yo tenga mi enfoque del teorema de, no sé, pues de México, y el teorema de España es otro, porque es otro enfoque. No, es único. Entonces, bajo esa característica que tiene esa ciencia, tenemos que nosotros ser capaz de poderlo diversificar y poder llegar como un elemento digamos, de formación, de aprendizaje, de formación ciudadana en este caso, ¿no? Sería interesante preguntarnos, hacer un análisis comparativo en estas 2 enfoques, ¿no? Los pros y los contras, y si hay alguna compatibilidad, ¿no? Esa es una pregunta que ellos tampoco se hacen, porque cada uno se enfoca en su línea de investigación, ¿no? Bajo los principios que ellos están estructurando, que pueden ser discutibles o pueden ser ampliables, lo que sea, pero ya está estructurado. Igual se convierte en algo hegemónico, igual. O sea, no será universal, pero sí es dentro de su línea es hegemónico. Es la forma que hemos entendido nosotros los seres humanos para ir avanzando en la ciencia. No opinando ni diciendo mi parecer, o sea, eso para otras disciplinas, ¿no? O conocimiento. ¿Por qué no hay estudios que cuestionen el uso del conocimiento matemático en la enseñanza? ¿Por qué? ¿Por qué siempre queremos enseñar las matemáticas pensando como lo hacía Platón, lo hacían los griegos, ¿no? Ellos decían, la matemática es la disciplina de la higiene mental, nos ayuda a pensar, a razonar, a resolver problemas, ¿no? Esa es la misma idea hasta la fecha. Y se dice, yo estudio la trigonometría o la geometría porque ahí le doy al alumno una disciplina mental. Entonces, cosa que es bastante cuestionable. Y le puedo poner un contraejemplo, o sea, un matemático que se supone tiene el conocimiento, la formación, la disciplina mental, todo, pero sin embargo se le pierde la llave y no sabe qué hacer. Se le echa a perder el vehículo en medio de la pista y no sabe qué hacer. ¿Se dan cuenta? En cambio, otra persona que no tiene mucha formación, pero en una situación así sabe resolver. ¿Se dan cuenta? No todo en nuestro entorno, en nuestra realidad, es pensamiento matemático. Es mucho más complejo que eso. Entonces, ¿cómo reenfocamos nuestra enseñanza para lograr esa formación en los ciudadanos? Entonces, hay mucho que decir de ese tema, ¿no? ¿Sabemos cómo usamos el conocimiento matemático? Es una pregunta también que es filosófica, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, hay una frivolidad en ese tema, ¿no? Acá los jóvenes, sobre todo de estas nuevas generaciones, le interesa simplemente que funcione el computador y funcione el celular y no se pregunta por qué ni para qué. No tiene pensamiento científico. Nosotros los profesores de matemáticas no lo hemos formado con pensamiento científico. Incluso apoyamos mucho la tecnología, los software y todas las cosas, pero lo práctico, digamos, lo inmediato, ¿no? Pero no le enseñamos pensamiento científico. ¿El por qué? ¿El para qué? ¿Cómo funciona esta máquina? ¿Cómo funciona esta diapositiva? ¿El por qué?
Si las clases de matemáticas fueran así, yo creo que todo el mundo no solamente aprendería, sino estaría entretenido. ¿Cuál es el propósito de la educación matemática? Es hacer de una persona un pequeño matemático. Cuando ustedes vean en los temas de educación matemática, resolución de problemas, hagan esa pregunta. ¿No? Hagan esa pregunta. ¿Para qué resolver un problema de matemática muchas veces artificial? ¿Por qué estudiar un juego artificial? Digamos, son preguntas filosóficas. ¿Cuál es el propósito en la educación matemática, en la enseñanza de la escuela? ¿No? La universidad es otro tema. En la enseñanza de la escuela. Entonces, en la escuela, el propósito es educar, formar, conducir, ¿no? Un ciudadano con principios, con valores, con ética, con moral, con amor al conocimiento, con un pensamiento científico, que se cuestione las cosas que él ve a su alrededor, lo entienda, lo pueda comprender, incluso lo pueda estudiar solo. ¿No? ¿Contribuimos con nuestra matemática a eso? Pregunto. Le he preguntado a todos los profes que cuando he tenido ocasión de estar con los profesores. ¿No? Pequeño matemático versus los ciudadanos. Esa es la conclusión final que quiero llegar. ¿No? Propósito, y este ya es una visión muy particular, ¿no? Los ciudadanos, para una educación media, básica, ¿no? Y pequeño matemático, bueno, si el niño tiene condiciones para las matemáticas, pues tendrá una sala aparte, o será quizá los últimos años, podría diferenciarse, pero lo básico que tiene que tener la persona es una formación valórica, de principios, de ética, de moral, de amar al conocimiento, del aprendizaje. Eso es todo. O sea, bajo mi punto de vista, el eslabón perdido en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas está en el hecho de que el alumno tenga amor por el conocimiento. Si tiene amor por el conocimiento, no va a necesitar ni nada de esto de pedagogía, no va a necesitar ni siquiera un buen profesor, ni siquiera va a necesitar un buen currículo, no va a necesitar una buena escuela, no, él solo va a aprender, él solo va a buscar el conocimiento, sobre todo ahora que lo tiene todo a la mano. ¿No? Eso es todo. ¿No? Esa es la gran pregunta que uno tiene que hacerse como maestro. ¿Desde qué momento el niño, de ser una persona curiosa que quiere aprender y conocer, pierde ese entusiasmo y después no quiere ir más? Bueno, yo creo que es suficiente